¿Cuáles son, en su opinión, los tres mayores retos de las negociaciones al momento y cuáles son sus implicaciones para América Latina? Bueno, el mayor reto que tenemos ahora es respaldar y consolidar el protocolo de Kioto a través de un segundo periodo de compromisos. Tenemos que salir de acá, de Durban, efectivamente con un compromiso claro de reducción de emisiones y tenemos que respaldar la necesidad de que ese sistema legal y metodológico técnico que es el protocolo de Kioto sea la base jurídica sobre la que tomen decisiones también de reducción los países desarrollados. Todos los países desarrollados, incluyendo aquellos que no quieren estar en el segundo periodo de compromisos, tienen que hacer compromisos efectivos y no las ofertas que han hecho hasta ahora, que son ofertas cuyo cumplimiento está en duda. Necesitamos un sistema riguroso de cumplimiento, de monitoreo, de revisión, de castigo y control, de penalización de aquellas acciones que no sean cumplidas una vez comprometidas por los países desarrollados, y para eso se requiere un sistema jurídico fuerte. El protocolo de Kioto es ese instrumento y no podemos irnos sin ese protocolo. Pero también está el reto de constituir los otros elementos que forman parte del marco institucional y jurídico del cambio climático. Entre ellos el fondo de cambio climático. Necesitamos un fondo urgentemente con recursos financieros y no un fondo vacío para desarrollar acciones de adaptación al cambio climático y de mitigación. Tenemos el grave peligro de que los fondos, pocos que hay, terminen dispersos por múltiples fuentes sin llegar directamente a los necesitados y se concentren en mitigación, es decir, solo en reducción y absorción de gases y no en adaptación, que es un área muy sensible y que nos exige la crisis climática. ¿Cuáles son las perspectivas de Bolivia sobre la propuesta presentada por el Comité de Transición para el diseño del Fondo Verde? Tenemos grandes preocupaciones sobre ese informe. No compartimos absolutamente algunos de los temas de ese informe. Por ejemplo, en cuanto a financiamiento, el informe sugiere que el financiamiento será provisto contra la presentación de resultados, es decir, que no se financian las acciones de mitigación y adaptación antes de ser iniciadas, sino que se las financia después de ser ejecutadas, previa presentación de resultados y evaluación de esos resultados. Y eso está contra la Convención, no es coherente con la Convención. La Convención dice que antes de hacer acciones de mitigación y adaptación se financia a los países en vías de desarrollo. Segundo, nos preocupa este enfoque privado en el diseño del fondo que está expresado en este informe. Se crearía una suerte de entidad privada que canalizaría los recursos para adaptación y mitigación a otras entidades privadas. Y no nos parece coherente que tengamos una entidad privada haciendo el trabajo de nuestros estados, ¿no? Entonces, privados dando plata a privados, pero además contratados para hacer el trabajo del fondo, y el fondo no debería tener este criterio. Nos preocupa adicionalmente el vínculo del fondo con la COP, que es la Conferencia de Países, que equivale a una asamblea de países. No está claro este vínculo y parece que el fondo estaría flotando como una institución paralela sin un vínculo de respuesta obligatoria de sus acciones a la Conferencia de Países. Estas son algunas de las observaciones que hemos planteado de manera muy rigurosa al Fondo de Cambio Climático. ¿Cómo ve el proceso de incidencia de la sociedad civil en las negociaciones? Yo creo que la sociedad civil debe estar más involucrada en este proceso. Tenemos la impresión que el proceso va cerrándose y no va abriéndose a la sociedad civil. Y no lo digo por Sudáfrica, lo digo como una tendencia. Sudáfrica nos ha hecho una gran recepción, pero es una tendencia institucional en el diseño de las discusiones que tenemos acá. No estamos contactándonos particularmente quienes están tomando decisiones con los sectores sociales ni considerando las necesidades de los sectores sociales. Y eso nos preocupa. Necesitamos una mayor participación de la sociedad civil y una presión intensa, fuerte de la sociedad civil para lograr mayores ambiciones en la reducción de gases y cumplir con lo que es el mandato de Bali, que es el diseño
entre otras cosas, del mecanismo de financiamiento, de tecnología, la definición clara sobre temas de temperatura, sobre los principios que deben guiar el marco jurídico en cambio climático en el largo plazo.